Nos acompañan Adoración Castro Jover, catedrática de Derecho Eclesiástico por la Universidad del País Vasco, y Miguel Rodríguez Blanco, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado por la Universidad de Alcalá. En este seminario del ciclo sobre derechos humanos y convivencia cívica que dirige José María Beneito. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con los seminarios después de la pausa veraniega que organiza el Centro Internacional de Derechos Humanos y para la Convivencia Pacífica de la Fundación Ciudadanía y Valores y la Universidad UNIR. Bienvenidos a todos que nos están siguiendo y que van a escuchar esta grabación. Hoy vamos a tratar un tema absolutamente central en los derechos humanos, pero también en el contexto social, político, el que nos encontramos. Siempre la educación es muy importante, pero en estos momentos, como hemos señalado en el título, la libertad de enseñanza se encuentra en la encrucijada. Para tratar este tema, en el seminario de hoy contamos con dos grandes expertos a los que doy la bienvenida muy cordial. Por una parte, Adoración Castro Jover, que es catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado por la Universidad del País Vasco, y Miguel Rodríguez Blanco, también catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, en este caso por la Universidad de Alcalá. Es decir, dos personas que se dedican de una manera muy particular a los problemas relacionados con los derechos humanos y, sobre todo, la libertad de enseñanza en el contexto del Estado. Y, por tanto, nos podrán hablar muy bien de todas las cuestiones que este asunto plantea. Yo voy a empezar planteándoles haciéndoles una pregunta a cada uno de ellos. En primer lugar, Adoración, para que entremos después en la conversación y a la exposición un poco más detallada que van a hacer. ¿Por qué piensas que la libertad de enseñanza es tan central para el conjunto de los derechos humanos, Adoración? Bueno, la libertad de enseñanza es el segundo de los derechos que aparece reconocido en la Constitución, en el artículo 27 de la Constitución. Es un derecho que se manifiesta a través de otros derechos concretados en el propio artículo, como son la libertad de creación de centros, la libertad de cátedra, que no está en ese artículo, pero sí en el artículo 20 y forma parte de la libertad de enseñanza, y finalmente el derecho de los padres a que sus hijos sean formados de acuerdo con sus convicciones. El ejercicio de este derecho, desde luego, contribuye al pluralismo. Es evidente que el modelo educativo no es únicamente el modelo que puede ofrecer el Estado, sino que es muy importante que exista un pluralismo, ¿no? Y que se recoja en los modelos educativos ese pluralismo que existe en la sociedad. Sin embargo, yo discreparía, y ya creo que esto pone de relieve un poco, entramos ya en el debate con la primera pregunta inicial. Pondría un interrogante sobre la centralidad de este derecho. Yo, desde mi punto de vista, creo que la centralidad se encuentra en el derecho a la educación, que es el primer derecho al que se refiere el artículo 27.1 de la Constitución. Muy bien. Pues la misma pregunta, Miguel. ¿Por qué la libertad de enseñanza piensas tú que es central o no tan central para el conjunto de los derechos humanos? Y tenemos que poner el derecho a la educación muy vinculado, obviamente, a la libertad de enseñanza. Pero ¿cuál es el juego entre estos dos derechos? Bien, en primer lugar, lo que yo quisiera destacar es que el derecho a la educación, a mi modo de ver, es un soporte de las libertades educativas en un Estado democrático. Eso me parece que está claro y que es algo que no admite dudas. Pero, en segundo lugar, yo creo que la libertad de enseñanza sí que es un valor también esencial en el conjunto de los derechos humanos, porque es una garantía institucional sin cuyo reconocimiento no se puede reconocer de manera real y efectiva el derecho a la educación. Cuando hablamos del contenido esencial del derecho a la educación, se debe preservar la autonomía de los particulares, se debe preservar el pluralismo educativo al que ha hecho referencia la profesora
Castro-Jover, y se debe respetar también la prohibición de adoctrinamiento ideológico. El derecho a la educación es un derecho de naturaleza prestacional, pero no podemos pasar por alto el elemento de la autonomía y de la libre autodeterminación de la persona. Y también me parece que la libertad de enseñanza es algo esencial en el conjunto de los derechos humanos porque tiene una estrecha conexión con el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y en general podríamos decir con lo que los franceses llaman las libertades del espíritu, ¿no? Esas serían, yo creo, las razones principales. Ya tenemos aquí el debate planteado, porque efectivamente veo que puede haber matices, e incluso algo más que matices en la posición que han expuesto nuestros dos invitados. Me tocaba enseguida y me recordaba cuando has citado el concepto garantía institucional. Eso es una muy vieja doctrina de los grandes constitucionalistas alemanes de los años 20, Rudolf Schmendt, sobre todo, y su escuela, de una enorme influencia en lo que fue la jurisprudencia del Tribunal, de lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán, el Bundesverfassungsgericht, y, desde luego, muy anclado también en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Adoración, vamos a seguir dando un paso. Sí, la libertad de enseñanza está tan vinculada a la idea de una garantía institucional, por una parte, y por otro lado tan vinculada también, como decía Miguel, a lo que es la libertad de pensamiento, que sin ninguna duda tiene una centralidad, ¿verdad?, en todos los sistemas constitucionales. Podemos seguir un poco con este debate y quizá también introducir los temas que tenías previstos, que nos van a ayudar al debate siguiente. Bueno... Ordénalo como quieras, como te venga bien. Bueno... Y cuando hay un punto de coincidencia que es evidente, la importancia del derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación es central, el libre desarrollo de la personalidad y, digamos, el pensar en los menores y las menores como personas que tienen derechos fundamentales, me parece que es clave a la hora de entender y de poder delimitar cuál es el ámbito, ¿no?, de actuación de los otros derechos que son importantes y que entran en juego en el ámbito educativo. Digamos que la Constitución parte, yo creo que hay tres elementos, o creo que es importante tener en cuenta. En el artículo 1 de la Constitución, a la hora de abordar, digamos, más concretamente los derechos que vamos aquí a tratar, se define como un Estado social y democrático de derecho. El Estado social, a diferencia de los Estados neoliberales, se caracteriza por ser un Estado que, aun defendiendo y propugnando la libertad como un valor que aparece también en la Constitución de gran importancia, entiende que esa libertad, para que sea igual para toda la ciudadanía, requiere la intervención del Estado. Por lo tanto, el Estado social definido por la Constitución y fruto de un consenso de los constituyentes es un Estado intervencionista que garantiza esa igual libertad. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta los valores de la Constitución, que son libertad, igualdad, justicia y pluralismo. Pluralismo político, que se puede extender al pluralismo social y que eso, digamos, que es fundamento para garantizar ese ejercicio de la libertad de enseñanza. Sin la libertad de enseñanza no habría pluralismo. Sin embargo, quiero destacar también, porque me servirá para sucesivas preguntas, que la Constitución de 1978 es una Constitución que tiene un código axiológico. Y ahí me apoyo en esto para después delimitar bien qué es lo que significa el adoctrinamiento. La Constitución tiene un código axiológico, no es digamos, un código axiológico consensuado por todos. Y ese código axiológico se basa en estos valores que acabo de indicar: la libertad, la igualdad, el pluralismo. Además de estos valores y de este código axiológico que no debemos olvidar, también hay un artículo de una gran importancia, que es el artículo
un 10 de la Constitución, en el cual se habla de la dignidad, libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden público y de la paz social. Todo este conjunto, digamos, de artículos, estos artículos de la Constitución y especialmente también el 9.2, que concreta ese modelo de Estado social y esa intervención. ¿En qué consiste la intervención del Estado social? Consiste en promover las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos de libertad individual, de forma individual o en grupo, y remover los obstáculos que la impidan. Y todo ello me parece que hay que tenerlo en cuenta a la hora de responder a las distintas preguntas que conectan con temas varios que supongo que irán apareciendo. Pero creo que este bloque normativo, axiológico, es importantísimo para mí porque desde ahí voy a intentar responder a las preguntas que vayan surgiendo. Que efectivamente cuando tratamos de los problemas que planteaba la libertad de enseñanza, lo primero que tenemos que hacer, como estaba sugiriendo Adoración, es ver el marco normativo, ¿verdad? Los valores que están anclados en la Constitución y que por tanto se proyectan sobre todos los derechos, y eso es lo que nos va a dar ahora una vía de interpretación a los problemas que se plantean, que no son pequeños. Por ejemplo, una de las preguntas que nos estaban formulando es ¿qué opina de la separación de sexos en la escuela y el derecho a la no discriminación por razón del sexo, por ejemplo? O la enseñanza privada y la enseñanza pública. ¿Debe de haber una financiación pública para la enseñanza privada? ¿O cuál debe de ser el mínimo que debe de transmitir el Estado en las escuelas, desde el punto de vista, por ejemplo, de educación para la ciudadanía, educación en valores constitucionales? ¿Y en qué momento podemos decir que estamos cruzando la línea de lo que sería, Adoración ya introducía la palabra indoctrinamiento, ¿no? Por poner solo 3 de los problemas que se nos plantean. Adelante, Miguel. Muchas gracias, ¿no? Quizá en todas estas cuestiones que estás formulando late el conjunto de discrepancias en torno al artículo 27 de la Constitución, que es el precepto que nuestra Constitución dedica al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, que es un precepto muy largo, inusualmente largo, en materia de derechos fundamentales, lo cual pone de manifiesto lo compleja que fue su aprobación. Es muy habitual, por los autores que han estudiado esta materia, resaltar que el artículo 27 fue un compromiso de mínimos que alcanzaron los constituyentes para sacar adelante el texto constitucional, porque el tema del modelo educativo fue una de las cuestiones más controvertidas en 1978. Si me permites, yo quisiera destacar que el título del seminario es muy acertado, porque sí que creo que la libertad de enseñanza está en una encrucijada, ¿no? Y está en una encrucijada porque ese delicado, complejo equilibrio constitucional en torno a la educación y a la enseñanza de 1978 me parece que ha saltado por los aires de alguna forma, y estamos en un momento especialmente polarizado y convulso en estos temas. Siempre ha sido, ¿no?, la educación un tema tremendamente ideológico. Todos sabemos que generalmente los cambios en la tendencia del gobierno han conllevado cambios en la legislación educativa, pero en los últimos años yo diría que en lugar de asentarse sólidamente y ensancharse ese núcleo constitucional en torno al cual hay un consenso, lo que se ha producido es una difuminación de los elementos de acuerdo o de consenso. Es decir, que en lugar de estar cada vez más cerca de ese tan manido pacto estatal en materia de educación, creo que cada vez estamos más lejos. Para que se entienda, trato de responder al porqué de estas afirmaciones. Me parece que hay un dato muy evidente, muy contundente. En 10 años, en nuestro país, hemos tenido 2 modelos educativos radicalmente diversos. El que se introduce en 2013, con la LOMCE, la Ley Orgánica 8/2013, ley que recibió el aval del Tribunal Constitucional en 2018, ley
contra la que se interpusieron 7 recursos de inconstitucionalidad, nada más y nada menos. Y de ese modelo de 2013 hemos pasado al modelo de la LOMLOE de diciembre del año 2020, que es un modelo que acaba de recibir el aval del Tribunal Constitucional en 2 sentencias, una de abril y otra de mayo de este 2023. Y como digo, son 2 modelos educativos radicalmente distintos en lo que son ese conjunto de derechos y libertades que conforman la garantía de la libertad de enseñanza. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional haya dado el visto bueno desde el punto de vista de la legitimidad constitucional a 2 modelos radicalmente diversos? Pues acudiendo, en especial en las últimas sentencias, a lo que llama la discrecionalidad del legislador. Parece que la Constitución es como si no dijera nada, fuera una caja hueca, vacía, y que el legislador puede imponer cualquier modelo siempre que goce de la mayoría necesaria para aprobarlo en las Cortes Generales. A mí esto me parece muy peligroso, porque, como decía al principio de mi intervención, la libertad de enseñanza es una garantía institucional, de la cual derivan 3 derechos fundamentales concretos, según afirmó el Tribunal Constitucional en una temprana sentencia de 1981, el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, artículo 27.3 de la Constitución, el derecho a crear centros docentes y, muy importante, a dotar a esos centros de una determinada orientación ideológica, religiosa o pedagógica, artículo 27.6 de la Constitución, que, como decía el Tribunal Constitucional, no es equivalente a la libertad de empresa, es algo más, no es solo crear una empresa, es poder dotar a ese centro de un determinado ideario, de unos valores axiológicos que son reflejo del pluralismo social, y comporta también la libertad de enseñanza, un tercer derecho, que es la libertad de cátedra. Si asistimos a un intervencionismo excesivo de los poderes públicos en materia de educación, que coarte las garantías mínimas de esos derechos que forman parte de la libertad de enseñanza, pues creo que estamos desdibujando por completo el modelo constitucional, que es un modelo que toma como referencia los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en particular, aquellos que reconocen la libertad de enseñanza, como sería el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy bien, es decir, que tenemos un marco jurídico internacional y una jurisprudencia, ¿verdad?, de los, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que irían en la línea de lo que Miguel ahora sostenía, ¿no? Pero, sin embargo, también es cierto que estamos en un momento en el cual hay una especie como de proceso de revisión de muchos de este marco normativo que reconocería esos 3 derechos que mencionaba Miguel. ¿Cómo lo ves tú, Adoración? ¿En qué momento estamos? Bueno, yo añadiría para el debate otra perspectiva desde la que abordar este tema. Es verdad, coincido en que sobre todo el modelo de la LOMCE es un modelo que rompe de alguna manera porque se radicaliza enormemente en aspectos que hasta ese momento habían mantenido un equilibrio y que digamos que la LOMLOE vuelve otra vez mejorando la LOE de 2006. Yo añadiría a este debate demasiado centrado, desde mi punto de vista, en los efectos benéficos de la libertad de enseñanza, añadiría una perspectiva que muestra los riesgos. Es decir, muestra los riesgos de una excesiva privatización o dejar en manos privadas la educación, los centros educativos, sean estos concertados o privados. Y los riesgos vienen determinados por lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice las últimas encuestas, la encuesta de julio del CIS?
La encuesta de julio del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, lo que nos dice es que el 43,2% de la población, 43,5% son no creyentes, que el número de católicos es del 52,9%, de los cuales solo el 19% son practicantes y el 33,7% no lo son. Y el 2,7% se refiere al 2,7% de minorías religiosas. Si comparamos estos porcentajes con los de julio del año pasado, lo que vemos es que la tendencia ascendente de los no creyentes es de 3-4 puntos, y la descendente de los católicos es igualmente, 3-4%. Esto nos está diciendo, nos está hablando de una tendencia que efectivamente se puede invertir. No quiere decir que esto se mantenga en el tiempo. Puede haber un momento en que se invierta y vayamos en otra dirección. Pero hoy por hoy y en los últimos años, la tendencia ascendente es del número de no creyentes. A esto se suma una migración que va en aumento, y la migración lo que produce también es la emergencia en nuestra sociedad de culturas y de religiones que eran ajenas hasta hace unos años, o al menos hasta el comienzo de la democracia. Y todo ello plantea un reto, y lo plantea especialmente a la hora de definir cuál es el modelo educativo que debemos seguir y en manos de quién debe estar ese modelo. Desde mi punto de vista, en una sociedad tan compleja, tan plural, desde el punto de vista axiológico, ¿qué es lo que requiere? Requiere que los centros educativos tengan la capacidad de gestionar bien esa diversidad. Para gestionarla bien, y ese es el papel de los centros públicos, que desde los valores constitucionales de libertad e igualdad no pueden identificarse con ninguno de los valores axiológicos que hay en la sociedad. Tienen que ser neutrales, no se pueden identificar, porque en la medida en que se identifican con esos valores, están, dejando de garantizar la libertad de aquellos con los que no se identifican, porque son diferentes a nosotros, porque no lo reconocemos, etc. Entonces, la posición de los poderes públicos, por lo tanto, debe ser garantizar la libertad, no importa cuál sea, a toda la ciudadanía. Eso no lo hace bien los centros privados con ideario, especialmente católico, que son la mayoría. El País Vasco es un ejemplo. Creo que tiene el porcentaje de educación concertada superior al de Madrid. Es verdad que allí es más complejo porque está la escuela católica, muy numerosa, pero también están las cooperativas de padres y luego están las ikastolas privadas, otras se han incorporado a la red pública, etc. Es un sistema más complejo. Pero en cualquier caso, lo que yo veo en las clases cada año es lo siguiente. Cuando yo tengo que explicar en el ámbito educativo que la enseñanza de la religión, sobre la base de lo que se establece en el acuerdo con la Iglesia Católica, debe ser de oferta obligatoria para los centros, pero de elección voluntaria, tengo una revolución en la clase. Porque me empiezan a decir que eso no es así, que a ellos no se les dio la opción de elegir la alternativa a la enseñanza de la religión, que les dijeron que como tenía ideario, pues solo había enseñanza de la religión católica. Iban a misa, rezaban, centros concertados, y lo asumían como algo normal. ¿Por qué? Porque el centro tenía ideario. Con lo cual, el centro con ideario católico no respetaba el acuerdo con la Santa Sede. Pero es que además había una parte del alumnado, que decía que, claro, yo tuve que ir a un centro concertado porque no había un centro público, no había plaza en el centro público. Entonces, cuando el concierto con la enseñanza privada, con ideario, aumenta, disminuye, teniendo en cuenta estas estadísticas de las que estoy hablando, disminuye la posibilidad de acudir a un centro que responda, a tus convicciones, porque te llevan a un centro con ideario católico, que no es el tuyo, y que tú no quieres estar en ese centro. Con lo cual, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son que
la escuela pública no atiende a un número creciente de población sin ideario y sobre todo con un pluralismo de valores que tiene que respetar. Y en cambio, la escuela privada se convierte en el lugar donde una gran parte de las personas que asisten no se siente identificada con ese ideario. Con lo cual es todavía más grave el hecho de que no se respete su libertad de conciencia. Entonces, en este panorama complejo, creo que cada vez lo es más, porque por lo que acabo de indicar, por el pluralismo axiológico que existe en la sociedad, hace que tengamos que ver, o yo al menos, digamos, estoy colocándome desde luego en mi perspectiva, veo con cierto recelo o con cierta prevención y cuidado los riesgos enormes que produce un aumento excesivo, no proporcionado, de una escuela concertada que, además de impartir la enseñanza, de no dar la opción, no digo todas, pero desde luego en gran medida así es, no ofertan la optativa de religión, y no solamente eso, sino que se resisten a recibir el alumnado migrante, que es el que baja el nivel, porque viene cada uno con sus problemas de diverso tipo, y todo eso se acumula en la escuela pública, que baja de nivel, y entonces huyen los padres a la concertada buscando una educación de más calidad, pero no el ideario, simplemente una educación de más calidad. Y entonces, bueno, creo que estos riesgos era necesario ponerlos de relieve cuando abordamos, digamos, la cuestión, ¿no? Sí. La cuestión, y sobre todo el subrayar la importancia y la centralidad de la libertad de enseñanza pensando en la privada concertada. Esto es muy importante porque nos hace ver efectivamente todos los puntos, los diferentes puntos de vista, los diferentes argumentos, ¿no? Y la dificultad de encontrar puntos de consenso y puntos de acuerdo, ¿no? Pero yo te preguntaría entonces, si quisiéramos hacer un modelo ideal, de acuerdo con el pluralismo, lo lógico es que hubiera la capacidad de iniciativa, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, de que los padres o la iniciativa privada, empresarial, creara todo tipo de escuelas privadas. Es decir, tú estás aquí diciendo que la concertada tiende a ser católica, pero podemos imaginar, como existen, pues una escuela de ideario humanista o escuela Montessori, ¿no? O incluso para los que son de una determinada religión, si empezamos a tener un número determinado de musulmanes, ¿verdad? Pues lo lógico es que hubiera también la capacidad de iniciativa para poder tener una escuela que siguiera las creencias de un grupo determinado de la sociedad. Es decir, lo que yo no veo en el planteamiento que tú haces es que puede ser que en la práctica sea así, porque es verdad que tenemos todavía un 43%, ¿no? y un 20% de practicantes. Claro, entonces el modelo tiende a ser el que privilegia los centros concertados basados en un ideario católico. Pero no veo yo que se tenga que negar por parte del Estado, es más, un Estado que verdaderamente respete el pluralismo, debería de favorecer. Es decir, una cosa es que se diga, no, es que la solución es la escuela pública, porque es la única que mantiene los valores del pluralismo. Son dos concepciones de pluralismo, ¿no? Una es el pluralismo, digamos, interno en la escuela y otro es el pluralismo en la iniciativa, ¿no? ¿Y no te parece que ese pluralismo de la iniciativa debería de ser también promocionado y ayudado? Bueno, yo no niego, al contrario, lo he dicho al comienzo, ¿no? Creo que la libertad de enseñanza es un derecho fundamental y es un derecho fundamental que comprende, ¿no? El derecho de crear centros. Me parece que exista un pluralismo educativo no es malo, al contrario, esa es la democracia, ¿no? Que podamos elegir, en la medida en que no puedes elegir, en qué sistema estás, que no puedas elegir, ¿no? Por lo tanto, soy muy partidaria de la libertad. Pero una cosa diferente es que esa libertad suponga el derecho, o lleve consigo el derecho subjetivo de la iniciativa privada
a ser subvencionada por el Estado. Porque, como todos sabemos, creo que podemos llegar hasta ahí, los bienes son limitados. El Estado no puede llegar a todas partes, no puede satisfacer cada iniciativa privada que exista de padres o de asociaciones o grupos, etcétera, no puede satisfacerlo todo. Entonces, digamos que ese mínimo al que le obliga ese derecho a la educación consiste sobre todo en el derecho a tener una plaza docente. Y ese derecho es el que debe garantizar el Estado. Otra cosa, yo no niego que tenga que ayudar y que deba hacerlo, pero no hay un derecho subjetivo y no todos pueden decir tengo el derecho a que me subvencione. No, se subvencionará o no en función de cuáles sean, digamos, las necesidades también que haya, ¿no? Y un poco hay que tener en cuenta esa evolución y por dónde caminan, ¿no?, las exigencias y las necesidades. Lo que no puede ser es que la escuela privada, creo que la prevalente en el sistema es, probablemente, aquí ya también vamos al debate, la prevalente es la escuela pública, la escuela privada concertada es complementaria, ayuda, y de hecho ayuda mucho, porque, bueno, ya digo, la Comunidad del País Vasco prácticamente concierta en un nivel muy alto. Pero vuelvo otra vez a los riesgos, que los riesgos están en si esa privada con ideario, concertada, satisface y respeta la libertad de quienes asisten a esa escuela, no por el ideario, sino porque no tienen una plaza en una escuela pública. Yo creo que ahí es donde está el núcleo de la cuestión, ¿no?, por lo que yo veo, los problemas que se plantean ahí. Miguel, ¿qué opinas sobre todo esto? Bien, pues casi comenzaría diciendo que mi punto de vista es radicalmente diverso, en algunas de las cuestiones que ha manifestado la profesora Castro Jover, ¿no? Lo primero que a mí me gustaría destacar, bajo mi punto de vista, es responder a la pregunta de quién es el titular del derecho a la educación. Creo que todos estamos de acuerdo en que el derecho a la educación es un derecho fundamental, así lo reconocen todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones de todos los estados democráticos, y el titular del derecho a la educación, si hablamos de la educación preuniversitaria, pues es el menor. Esto es importante porque el titular no es el Estado. El Estado creo que tiene unas funciones y también unas responsabilidades muy relevantes, especialmente en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, pero tiene funciones y responsabilidades, no es el titular del derecho, ¿no? En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que mientras los menores no alcanzan la madurez suficiente, quien ejerce ese derecho como una atribución de la patria potestad son los padres, los progenitores, ¿no? Y de hecho la Constitución les reconoce un derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ¿no? Y los textos internacionales, que son muy explícitos, reconocen a los padres el derecho a escoger para sus hijos. Dicen literalmente, por ejemplo, el Pacto de Nueva York de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, escuelas distintas a las creadas por los poderes públicos. Es decir, que desde una perspectiva de un Estado democrático de derecho no puede haber un monopolio estatal en materia educativa y se debe reconocer el derecho de los particulares a crear centros docentes. Partiendo de esas bases, si no existe un apoyo público a la iniciativa privada en materia, o a la iniciativa social en materia de educación, ese derecho solo lo podrán ejercer aquellos padres que se lo puedan permitir económicamente. Por eso nuestro modelo constitucional introduce un precepto, que es el apartado 9 del artículo 27, que prevé expresamente el apoyo público, el destinar fondos públicos a los centros que reúnan los requisitos que la ley establezca, que es la base constitucional de nuestros centros concertados, ¿no? En desarrollo de estas bases constitucionales se estableció el modelo que tenemos de centros concertados, que es un modelo que, como aquí se ha dicho, porque estamos en un Estado descentralizado, varía mucho de unas comunidades autónomas a otras, pues tienen un peso muy relevante en el País Vasco, en La Rioja, en la Comunidad de Madrid, en Navarra,
y un peso muy inferior en comunidades autónomas como Extremadura o en Canarias, ¿no? Que habría que indagar en las razones, que pueden ser de diversa índole, ¿no? Algunas en función de la tendencia política de los gobiernos autonómicos y en otras que tengan que ver con la propia organización territorial y las peculiaridades de los territorios, ¿no? A mí me parece que la última reforma educativa, la LOMLOE de 2020, hace mucho hincapié en las funciones y responsabilidades de los poderes públicos en materia educativa, inmiscuyéndose en la esfera de autonomía que corresponde a las familias, y de hecho pues insiste mucho en garantizar una oferta suficiente de plazas públicas, en apostar por la red pública de centros docentes. Todo eso son fines constitucionales legítimos, como ha dicho el Tribunal Constitucional, pero no pueden conllevar una reducción de la escuela privada subvencionada con fondos públicos, porque entonces, como decía, el derecho de los padres a escoger centro docente para sus hijos es un derecho que está sobre el papel, pero si uno no tiene los recursos económicos suficientes no lo podrá ejercer. Bajo mi punto de vista, reconocer libertades conlleva riesgos, pero las libertades son de los individuos y hay un claustro íntimo de creencias, un libre desarrollo de la personalidad, una autonomía que no se puede menoscabar. En el ejercicio de sus funciones y responsabilidades en materia educativa, que no derechos, el Estado debe velar porque se garanticen los fines de la educación, la calidad de la enseñanza, que se respete la programación educativa. En definitiva, lo que establece el apartado 2 del artículo 27 de la Constitución, que recoge lo que Tomás y Valiente en 1981 denominó el ideario educativo constitucional, porque somos un Estado que está basado en unos valores que ya proclama el artículo 1.1 de la Constitución. Pero creo que no podemos, sobre la base o a partir de la premisa de querer preservar esos valores, menoscabar libertades y ámbitos de autonomía que reconoce nuestra Constitución, ya digo, siguiendo a los textos internacionales en materia de derechos humanos. Y quisiera apuntar un aspecto concreto en relación con los datos de religiosidad de la sociedad española a los que se ha hecho referencia. Es evidente, ¿no?, que la España de 2023 no es la España de 1978 y que la composición religiosa de la sociedad ha evolucionado muchísimo, junto a un aumento muy significativo del número de no creyentes, de agnósticos o de indiferentes ante el hecho religioso, porque digamos que son un grupo bastante heterogéneo. Ha habido también un aumento del pluralismo religioso. Y yo creo que uno de los retos actuales de la escuela, de los principales, es garantizar una educación inclusiva para todos y respetar la diversidad y el pluralismo. Y en esa diversidad y pluralismo, que entrarían en el ámbito de las competencias cívicas, está la diversidad y el pluralismo religioso. Y una de las cuestiones que ha hecho la LOMLOE es, yo diría, reducir al mínimo el valor académico de la asignatura de religión, lo cual yo tengo serias dudas de que responda a los retos que tiene el modelo educativo, porque cuando se oferta la enseñanza religiosa católica, desde el punto de vista de los padres es una elección libre. Si ha bajado el número de creyentes católicos, pues menos personas elegirán esa asignatura, pero quien la quiera cursar tiene la opción de elegirla. Pero hay un reto que es el de la diversidad, el del pluralismo, el de conocer otras culturas, otras tradiciones religiosas, otras costumbres, otras prácticas, que yo no lo veo contemplado en la reforma educativa. Me parece que cuando se ha introducido y se introduce en el currículum educativo el aspecto de los valores cívicos, de los valores éticos, de los valores culturales, eso debe estar ligado también a dar respuesta a la diversidad religiosa y al pluralismo religioso, porque sería un riesgo que ese conocimiento que forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de lo que define a muchas sociedades,
sea totalmente desconocido y no tenga ningún espacio en el currículum educativo. Sí, luego va la gente a ver los museos y no entiende absolutamente nada porque todo tiene un contenido religioso, mitológico, ¿verdad? Y está basada pues, en una cultura que se ha desarrollado a lo largo de los siglos y que un mínimo de cultura religiosa debería tener todo el mundo, posiblemente no solo en una determinada religión, ¿verdad? Pero sí que el introducir la religión como parte de lo que es la formación y la cultura de una persona. De todas maneras, yo quiero volver a algo que Adoración había apuntado antes y que me parece muy importante, que es el tema de la calidad, ¿no? De la calidad en la educación. Que en realidad este aspecto también forma parte de la calidad, porque si quieres hacer verdaderamente una formación cultural amplia, ¿no? Tendrías que introducirlo. Pero el tema que apuntabas de la inmigración, y este aspecto práctico de decir, bueno, los padres no quieren llevar a los hijos a la escuela pública porque resulta que allí van los inmigrantes y entonces, y sin embargo luego pues en la escuela concertada no se identifican con ese. ¿No habría una manera para crear escuelas públicas o apoyar en las escuelas públicas? Obviamente ya se hace, ¿no? Pero con apoyo suficiente para que esa discriminación real no existiera, porque en realidad no es un problema de las escuelas concertadas, es un problema más bien de en qué medida los colegios públicos son capaces de atender a lo que es la realidad social, que es en estos momentos muy variada, ¿no? Yo entiendo perfectamente que tendría que haber en los colegios públicos la suficiente capacidad para que no hubiera esa diferenciación de calidad por razones sencilla y llanamente de la como hemos tenido en otros momentos, digamos, la diferenciación de clase social, ¿no? Cada vez menor, pero que evidentemente sigue existiendo, ¿no? En relación a la formación que traen de casa o las dificultades que pueden tener unos determinados alumnos sobre otros, ¿no? Bueno, todo pasa por tener la capacidad económica suficiente para dotar a los centros públicos de aquellos medios personales y materiales que necesitan para poder atender a esa diversidad. En la medida en que ese fondo presupuestario se va a la privada concertada, la pública no llega. Ese es el problema. El problema es que faltan los medios en la pública. ¿Cómo se podría revertir eso? Justamente llevando todo eso, o bien, que creo que previsto en la norma creo que está, pero en la realidad parece que no funciona, que haya un porcentaje de ese tipo de alumnado que deba ir a la privada. Es decir, que la privada se comprometa, concertada naturalmente, estoy hablando de la concertada siempre, se comprometa a asumir y a recibir ese tipo de alumnado. Claro, eso, y vuelvo otra vez a lo mismo, porque es que me parece que es clave, eso tambalea, digamos, el ideario, hace que se tambalee el ideario en la privada concertada. ¿Por qué? Y ahí yo creo que hay un elemento que habría que tener en cuenta. En la medida en que la privada concertada funciona con fondos públicos, digamos que ese ideario ya no puede ser tan intenso. El ideario tiene que relajarse para aceptar la diversidad, que seguramente llegará, buscando soluciones. Y si llega un musulmán, llega pues una persona que no cree, personas que no creen, el ideario, pues digamos que o tendrá que ofertar la alternativa, tendrá que eliminar determinadas manifestaciones confesionales propias de un ideario, pero como está concertado y recibe la diversidad, pues debería, relajar un poco la fortaleza de ese ideario a la hora de transmitir las enseñanzas, ¿no? Y yo creo que eso es de una gran importancia. En el fondo, todo el problema es de financiación. Si la financiación de lo público no es lo suficientemente potente para poder atender esa diversidad, pues entonces cae la calidad. Pero ¿no parece más lógico el decir que los padres elijan? Es decir, y que tengamos toda la variedad posible, en el sentido de que... Porque estoy de acuerdo contigo, si ahí se produce una dilución del ideario de las escuelas concertadas, eso tampoco le interesa a los colegios concertados. Y posiblemente tampoco al pluralismo social, porque lo que nos interesa en el pluralismo social es que puedas tener la capacidad de opción y que haya también colegios
de ideario humanista, de ideario Montessori, de ideario musulmán, y que se pueda. Eso sería verdaderamente el pluralismo. Y por tanto, vuelvo a un tema que es tabú, pero que es el tema del voucher, ¿no? Es decir, dar una ayuda a los padres y que los padres elijan. Eso me parecería que responde más al pluralismo que decir, no, la escuela concertada lo que tiene que hacer es asumir los valores de la pública y lo que significa diversidad y rebajar su propio ideario. Entonces no estamos defendiendo el pluralismo social, estamos homogeneizando, ¿no? No, hay algo que, a ver, cuando hablamos de valores de la pública, no son valores de la pública, son valores constitucionales. Y entonces los valores constitucionales son de todos, no son de la pública. Se consensuaron, y como se consensuaron, quiere decir que toda la ciudadanía se debe sentir vinculada a esos valores. ¿Y esos valores qué significa? Significa, y eso también afecta a la pública, a la privada, no solamente a la pública, significa que la privada lo que no puede es dejar de transmitir esos valores. Es decir, que la privada, y eso enlaza con uno de los aspectos que tú apuntabas de esa injerencia en las familias enseñando determinados aspectos, ¿no? Que se consideran que eso forma parte de la familia. Pues eso obliga a todos. Es decir, que enseñar que la existencia de códigos valorativos que son diferentes a los que nosotros, por los que hemos optado, son dignos de ser respetados, eso es obligado en cualquier, digamos, centro docente, sea privado o centro público, porque si no es así, al final lo que estamos creando son guetos que se radicalizan en la defensa de sus propios valores y ven los valores de los demás o el ejercicio de la libertad de otros que no me gusta como algo rechazable, condenable, que hay que arrumbar. No sé si me estoy explicando. Yo quisiera apuntar alguna cuestión, si puede ser. Hay un equilibrio ahí interesante. Sobre este tema. ¿Puedo terminar? Sí, por favor. Pero ese me parece que allí es donde entra en juego de lo que hablábamos, ¿no? En el fondo, la democracia, ¿por qué? Desde mi punto de vista. ¿Por qué vemos esta radicalización? Quizá no hemos trabajado suficiente en todos los ámbitos públicos y privados el respeto al que piensa de forma distinta, al que es distinto a mí y al que es capaz de ejercitar sus derechos de libertad de una forma que a mí me parece terrible. ¿Cómo puede decir que al amparo de su libertad realiza determinadas acciones que desde mi punto de vista y desde mis valores son absolutamente reprobables? Pues esa es la libertad y esa es la democracia. Y eso es lo que todos deberíamos aprender, a respetar al diferente, naturalmente, siempre y cuando actúe dentro de unos límites, es decir, que no amenace los derechos de los demás, pero si se mueve dentro de sus límites de libertad, deberíamos aprender a respetarlo, porque eso ayudaría a que consiguiéramos una sociedad cohesionada y en paz, y sin radicalismos, porque estamos acostumbrados a convivir y a respetar al que vive y siente la vida de una forma diferente a como yo lo hago. Y eso tiene que ver con, también enlaza con esa idea que has apuntado y que también me gustaría decir algo diferente, la idea de que el menor no es del Estado, totalmente de acuerdo, pero tampoco de los padres, en el siguiente sentido, me explico, porque puedo escandalizar diciendo esto. No es de los padres en el sentido de que es una persona, no es una cosa, no es una propiedad, no es un mueble que alguien puede apropiarse de él, ni el Estado ni los padres. Es un ser que está creciendo y que quiere crecer en libertad y que a lo mejor cuando crece, pues resulta que sus padres no le reconocen. ¿Por qué? Porque está creciendo en una dirección que no se identifican con ellos. Pero es un ser libre y que debe ser y debe crecer en esa libertad. Por eso me acentúo tanto esos valores que están en la Constitución y que nos obligan a todos, a toda la ciudadanía nos obliga. Ese respeto de la libertad del otro, incluso aunque haga cosas que yo no haría jamás. Y cuando el Estado, en la programación de los planes de estudio,
introduce materias que inmediatamente tienen la reacción de los padres, el PIN parental, la educación sexual, etc., en realidad se dice perspectiva de género. El Estado adoctrina. El Estado no adoctrina. El Estado defiende los derechos de libertad de la ciudadanía, entre los cuales está la igualdad y entre los cuales está la igualdad entre el hombre y la mujer. Y entre los que también está educar, que no se pide la adhesión a esa forma de pensar, pero los niños y las niñas tienen que saber que hay personas que son diferentes, que hay familias que no son la tradicional ni la que a lo mejor vive en su casa, o que hay tendencias sexuales que, bueno, pues son diferentes, pero todas dignas del mismo respeto. O el saber o el tener una educación en temas que tienen que ver con la educación sexual, pero relacionados con la salud. Es información, y esa información es fundamental para crecer en libertad. Si no estoy bien informada, no podré elegir libremente, porque mi pensamiento habrá estado dirigido en una determinada dirección, en unos determinados valores, y solo en esos valores como los verdaderos, los auténticos, los únicos con los que me debo identificar, porque todos los demás son reprobables. Perdón por haber sido demasiado enfática. Sí, Adoración, vamos a ver. Yo que parece que estamos en el tema de la tolerancia, ¿no? Y el concepto complicadísimo de la tolerancia. Vamos a ver, lo que no puede haber tampoco es una neutralidad absoluta, ¿no? Es decir, si tú educas a alguien en la absoluta neutralidad, no le das tampoco un marco de educación. Es decir, ahí estamos jugando todo el rato porque tú dices, claro, en la escuela privada tienes que educar también en el respeto a los valores de los demás, sin ninguna duda. Y tiene que haber una educación constitucional, llámalo para la ciudadanía, en valores constitucionales, en todas las escuelas. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Ahora, tiene que haber la posibilidad de que haya una determinada formación en unos determinados valores, y por tanto hay que encontrar un equilibrio que no está excluido en la Constitución, ¿verdad?, entre diferentes maneras de pensar y diferentes maneras de formar a una persona, porque no olvidemos que efectivamente la libertad es un valor absoluto, pero también es un valor muy importante, pero no es un valor absoluto en el sentido de que durante unos años tu libertad está muy condicionada por tus propias limitaciones. Es decir, que ahí necesitas una guía, una orientación, un marco que te sirva para desarrollar tu libertad. Si tú das la libertad a un niño de 3 años de hacer lo que le dé la gana, posiblemente coja los dedos y los meta en un enchufe, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo que, claro, la educación necesita un cierto cauce, un cierto marco. Y, por tanto, yo creo que el Estado debe de reconocer la posibilidad de que haya, por supuesto, junto a esa educación en valores constitucionales, el que se piense que una educación en valores humanistas o un colegio Montessori pues desarrolla mejor a la persona, o un colegio católico desarrolla mejor a la persona, y que alguien tenga que elegir, porque el niño no puede elegir, y por tanto parece que los que tienen la tutoría durante esa minoría de edad, que son los padres y tienen responsabilidad, sean los que decidan por él, pues hasta una cierta edad. Obviamente estamos siempre hablando de lo que es la edad de mayoría de conciencia, ¿no? Por lo menos así es como yo lo veo. Yo creo que ahí hay un equilibrio, pero no sé si Miguel, que quizás sobre esto tiene opiniones más contrastadas. Dime, Adoración, sobre para terminar, sí, que es el interés del menor, que es clave en la actuación de los padres. Los padres tienen que actuar siempre en interés del menor, sin más. Lo dejo aquí. Era uno de los temas que tenía apuntados, hablar del interés del menor, y ese interés del menor se define a partir de una determinada edad por el propio menor al que hay que escuchar, ¿no? Lo que no puede ser es, sobre la base de preservar el interés del menor, definir qué es el interés del menor el Estado y apropiarse del menor. Pero yo quería volver sobre el tema del pluralismo y de la escuela concertada,
porque aquí partimos a veces como de un eslogan que encontramos en la prensa de los centros concertados segregan o los centros concertados discriminan. No son los centros concertados. Si eso se produce y tenemos ese problema en nuestra sociedad, habrá que ver de qué forma están ejerciendo los poderes públicos esas funciones y responsabilidades a las que yo hacía referencia antes. Y si la escuela pública tiene un problema de falta de financiación, pues habrá que abordar ese problema. Si hay un problema de falta de formación del profesorado, de lo que se habla muy poco, habrá que abordar ese problema. Pero yo no creo que la cuestión de la problemática de la segregación escolar se deba resolver restringiendo libertades que reconoce nuestra Constitución. La solución tiene que ser de otro tipo. Por otro lado, tampoco me parece, ¿no?, que la escuela concertada sea una escuela que esté basada en un ideario que evite formar a personas respetuosas, tolerantes, que sean conscientes de la diversidad de la sociedad, ¿no? Para empezar, muchos padres, y aquí se ha dicho también, escogen la escuela concertada por criterios de calidad y no de ideario. Y a lo mejor el ideario del centro no es que estén en contra, pero tampoco lo comparten o no lo viven en su plenitud, pero les parece que ese centro educativo es el más apropiado por un conjunto de cuestiones entre las cuales está ese interés del menor, que son los primeros interesados en preservar, ¿no? Y por otro lado, es interesante, es un ejemplo concreto, pero me parece muy relevante tener en cuenta la situación que ocurre en Francia con muchas escuelas concertadas católicas, que admiten un porcentaje cada vez más elevado de alumnas musulmanas, porque en las escuelas concertadas católicas les permiten llevar el pañuelo islámico, cosa que está prohibida en la escuela pública. A veces, cuando la escuela pública quiere imponer unos determinados valores y traspasa los límites y quiere eliminar el pluralismo de la sociedad, el efecto que tiene es que la gente tiene que huir, entre comillas, de la escuela pública para buscar refugio en otro tipo de centros, ¿no? Y la prohibición, ¿no?, que hizo Francia ya en los años 80 del siglo XX, ¿no?, de prohibir los símbolos religiosos en la escuela pública, no ha tenido el efecto de hacer desaparecer de la sociedad francesa los símbolos religiosos, ¿no?, sino que el efecto ha sido una huida de la escuela pública para buscar un entorno educativo conforme a las creencias y convicciones de los padres y de los propios alumnos. Déjame ahora preguntarte a ti sobre el tema de la financiación, ¿no? Porque, bueno, tenemos el modelo de las universidades privadas y públicas. Las privadas no reciben financiación y no les ha ido tan mal. Es decir, bueno, es un esfuerzo mayor de los padres sin financiación pública alguna. Es cierto que los años de colegio son mucho mayores, ¿no? Y es cierto también que en realidad es una cierta discriminación que la universidad privada no reciba algún tipo, ¿no?, de subvención pública porque está cumpliendo la misma función, digamos, ¿no?, que es la educación. Pero bueno, ahí ha funcionado. Los padres han elegido, los padres pueden elegir si quieren la pública o la privada. Podríamos plantear si eso está generando una discriminación social, en el sentido de que, claro, los padres solo pueden llevar a las universidades privadas caras aquellos que tienen los medios para hacerlo, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? Está muy relacionado con la cuestión que estamos hablando, ¿no? El Tribunal Constitucional Español ha dicho que es inconstitucional prohibir otorgar becas públicas a alumnos de las universidades privadas, precisamente porque si lo que se preserva es el derecho a la educación y las universidades privadas son creadas por ley y persiguen y cumplen los mismos fines que las públicas, no se pueden excluir de la opción de becas a los alumnos de las universidades privadas, lo cual enlaza con el argumento que estás comentando. ¿Una alternativa de financiación a las escuelas de idearios distintos, digamos, de idearios privados o de idearios de iniciativa social? En el caso de la escuela de iniciativa social con ideario, el fundamento es el artículo 27.9 de la Constitución, que, como digo, está ligado a hacer real y efectivo ese derecho de los padres a escoger para sus hijos una escuela distinta de la creada por los poderes públicos. Hemos hablado antes de lo que se comenta, ¿no?, de la segregación de la escuela concertada. Puede ocurrir que muchos padres
sobre todo padres con escasos recursos económicos, padres de procedencia extranjera, que no elijan a sus hijos la escuela concertada porque les conlleve un sobrecoste. Debemos tener en cuenta que si vemos los datos, al Estado le sale mucho más barata la plaza en una escuela concertada que la plaza en una escuela pública. A lo mejor lo que estamos asistiendo es un problema de infradotación de la escuela concertada, ¿no? Mi postura no es una postura de la escuela concertada por delante de la pública, ¿no? Mi planteamiento es que se deben garantizar las condiciones para que el ciudadano pueda elegir libremente el tipo de escuela que desea para sus hijos. Por supuesto, con un intervencionismo estatal también en la escuela privada para garantizar el derecho a la educación en toda su integridad y el respeto a los valores constitucionales del artículo 27.2 de la Constitución, ¿no? Pero quizá el revisar los módulos de los conciertos educativos y aumentar la dotación de los centros concertados podría evitar esos problemas de segregación, junto con otro tema que no hemos mencionado que me parece muy relevante y que enlaza también con temas medioambientales y de salud, que tiene que ver con la ordenación urbanística de las ciudades. ¿Dónde están situados los centros concertados? Porque a lo mejor si los tenemos en determinados barrios con un determinado nivel de renta, claro, eso ya predetermina el tipo de alumno que vas a tener. A lo mejor esos centros concertados, si de verdad cumplen, como creo que es así, una función social y garantizar el derecho a la educación, debería hacerse una distribución territorial que atienda a otro tipo de razones para evitar, ¿no? O sea, la pregunta aquí, Adoración, es si eliminas la financiación a la escuela privada, ¿no vas a todavía profundizar más el elemento clasista? Porque claro, los únicos que van a poder llevar a la escuela privada entonces son los verdaderamente con poder adquisitivo. Bueno, no creo haber hecho esa afirmación. No, pero te digo, sí, pero puede resultar, ¿no? Como consecuencia. No, porque creo que en la Constitución aparece como un derecho fundamental la libertad para crear centros docentes. También creo que la realidad nos lo demuestra, que cuesta mucho más crear un centro público que dotar, digamos, de financiación a un centro privado. Pero no debería ser, ¿no? No debería ser necesariamente el caso. No debería ser, pero bueno, hablo de datos en la reales práctica es así. que funciona de esta manera. Creo que la Constitución lo exige, se vulneraría la Constitución si no fuera así. Es decir, si solamente tuviéramos escuela pública, pero a diferencia de lo que opina Miguel, yo creo que, por las razones que he explicado antes, que el grueso de la financiación debería ir dirigido a la escuela pública, por las razones que he dicho antes, y que, desde luego, lo cual no significa que se deje de subvencionar a la escuela privada. En absoluto. Creo que el Tribunal Constitucional ha sido claro en esa materia. Es decir, que ese riesgo que se pone de relieve en el recurso de inconstitucionalidad, de que al no mencionarla en algunos aspectos, por ejemplo, en los municipios, para determinar la reserva de suelo dotacional para los centros, habla de públicos, vuelve otra vez a la ley de 1985, la ley de régimen local, pero eso no significa que se descuide y que eso tenga como efecto que lo que se va a hacer, y eso lo anuncia, es que ya no va a financiar la escuela privada concertada. Creo que eso sería contrario a la Constitución, y así lo dice el Tribunal Constitucional. Lo que afirma en la última sentencia, me estoy refiriendo en las dos últimas de 2023. Pero la 34 y la 49. Pero lo que sí que se ve en este modelo educativo, que es la alternancia que vemos constantemente, de un modelo que claramente está pensando en una corriente neoliberal, fomento escuela privada, más escuela privada, menos intervención del Estado. En cambio, lo que tenemos ahora es una ley, la LOMLOE, que es todo lo contrario, es decir, es más escuela pública,
sin prescindir de la privada concertada necesaria como garantía para ese pluralismo, pero más escuela pública. Es decir, lo contrario de lo que se hizo con la LOMLOE, con la LOMCE, que era más escuela privada, es decir, escuela privada demanda social, con lo cual esa vía lo que nos lleva es que la escuela pública hace crack, o sea, desaparece. Y entonces son los dos modelos, digamos, radicales, pero por primera vez, porque la LOMCE plantea cosas que no se habían planteado hasta ahora, por, digamos, las mayorías parlamentarias también del Partido Popular. No se habían planteado con esa radicalidad. Y aquí vemos un modelo neoliberal que yo creo que, digamos, el Tribunal Constitucional, también tenemos que hablar de las mayorías que permiten, digamos, estos resultados. Estaba bien, estaba mal. Detrás, ¿qué es lo que hay? Pues unas mayorías, exactamente igual que en el Parlamento, ¿no? Entonces, depende de que la mayoría sea de un lado o de otro, pues resulta que esta ley con una mayoría no hay problemas y esta totalmente distinta tampoco lo hay, porque se mueve siempre, según la última sentencia del Constitucional, lo explica así, dentro de modelos que son, digamos, se mueven dentro de los marcos establecidos por la Constitución. Desde mi punto de vista, y esto aquí estoy dando mi opinión, naturalmente, se acerca más al modelo de Estado social previsto en la Constitución, la LOMLOE, que la LOMCE, que se aleja y, digamos, que introduce elementos de un neoliberalismo que ponen, digamos, en riesgo el modelo constitucional de escuela pública prevalente, complementaria a la escuela privada. Tenemos aquí entre los que nos están siguiendo y participan en expertos en temas de educación, sobre todo llevan muchos años siguiendo desde el punto de vista internacional, como es Ignasi Grau, José Manuel Ferrari si quiere también intervenir. Pero Ignasi, si te apetece comentar sobre estos temas. Pues muchas gracias por la posibilidad. La verdad es que comentaría muchísimas cosas, pero me voy a centrar un poco que es el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y estaba pensando cuando se escuchaba, el marco constitucional está muy influenciado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, declaración que en el primer borrador no había ninguna mención ni al libre desarrollo de la personalidad ni a la libertad de los padres, ¿no? Y para poner un poco de contexto, como en la Constitución, este artículo fue de los más discutidos. Y el motivo por el que se pone el libre desarrollo de la personalidad, que es iniciativa del Consejo Mundial Judío, es porque dijo, bueno, en Alemania venimos de un modelo que ha sido súper eficiente, que ha cubierto conjunta a la población, pero sin ningún espíritu. Y seguidamente la misión permanente Holanda, ¿no? Con Beaufort, que era propone la libertad de enseñanza, ¿no? Porque dice, si el que define el libre desarrollo de la personalidad es el Estado, también podemos caer en lo que ha pasado en Alemania, que fue un sistema completamente eficiente, que llega a todo el mundo, pero en el cual las minorías pues, han sido discriminadas y se ha incluso transmitido un espíritu contrario al sistema de derechos humanos. También es interesante porque en ninguna de estas discusiones lo que se vio es que hubiera una jerarquía entre estos tres principios, ¿no? La obligatoriedad del derecho, la obligatoriedad del derecho a la educación, el objeto del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, sino que era una coherencia entre estos tres lo que daba una realización completa del derecho. Yo pensando en esto pensaba, y escuchándoos un poco, pensaba en la importancia de la financiación pública en relación a los riesgos, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, que si estamos de acuerdo que la libertad de enseñanza la ponemos en este marco de libertad y de derecho consagrado y tiene unas externalidades negativas, como podría tenerlas, no tendríamos que pensar más cómo corregirlas más que cómo limitamos esta libertad, como hacemos en otras libertades. Porque, por ejemplo, la libertad de prensa también es una libertad que tiene externalidades negativas, pero en ningún caso nos estamos planteando cómo limitamos estas libertades. En el mismo campo también pienso que muchas veces hablamos de una discriminación en el marco de la educación social, pero también hay una discriminación cultural, ¿no? Que hay muchísimos grupos y cada vez más que pueden quedar fuera de que sus respuestas y sus cosmovisiones puedan quedar fuera, ¿no? Clemenceau ya decía en su momento que la educación tiene que dar respuestas y no hay una respuesta neutra, por ejemplo, cuando hablamos de Jesús. Y por eso la UNESCO también habla mucho ahora, ¿no? La educación es el aprender a ser, ¿no? Es la dimensión del aprender a ser. Entonces, ¿cómo podemos...? Yo pensaba en el modelo holandés, un poco como pista para empezar a responder esto, ¿no? En el índice de libertad de enseñanza, Holanda sale como el principal país como con mucha libertad, donde
todas las escuelas privadas reciben financiación del Estado, incluso para su creación, ¿no? O sea, un grupo quiere montar una escuela, pues, pero es verdad que hay un marco muy establecido, ¿no? Y no parece que esto esté dando a unas externalidades negativas en el sentido de procesos de radicalización. Podríamos encontrar modelos también en el otro lado, pero mi pregunta aquí sería, ¿cuál debería ser el marco a través del cual el Estado debería financiar escuelas alternativas a la del Estado para evitar esta discriminación cultural que en las democracias actuales de Occidente cada vez es más creciente, ¿no? Cada vez tenemos conjuntos de personas con cosmovisiones distintas. ¿Bajo qué condiciones se tendrían que financiar este tipo de escuelas? Adelante, Miguel. Bien, yo muchas gracias por la pregunta, ¿no? Enlazaría con cuestiones que he ido comentando a lo largo del debate, ¿no? Y vuelvo a reiterar mucho la cuestión de las funciones y responsabilidades del Estado, que me parece esencial porque es algo que aparece ya en la lejanísima sentencia de 1976 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del caso de Dinamarca de la educación sexual en las escuelas públicas danesas, ¿no? Que es donde por primera vez aparece la idea de la prohibición de adoctrinamiento ideológico en la escuela pública. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la educación sexual obligatoria porque dice que responde a unos fines legítimos, que el Estado danés ha visto a través de comités de expertos que era necesario introducir esa educación en los currículums formativos, que se hacía a título meramente informativo para dar una información que era relevante, pero que no se podía caer en ningún caso, porque eso era un límite infranqueable, utiliza esta expresión, en el adoctrinamiento ideológico. Y hace hincapié en las importantes funciones y responsabilidades que tiene hoy día en materia de educación en nuestras sociedades, 1976, el Estado, y en la cuestión del pluralismo. Partiendo de estas premisas, la respuesta a la pregunta de con qué criterios se deben financiar las escuelas de la iniciativa social o de la iniciativa particular tienen que ser escuelas que tengan una programación y unos planteamientos que respondan al contenido esencial del derecho a la educación. Un contenido esencial que, por ejemplo, lo encontramos definido en la Convención de Derechos del Niño de 1989, que dedica un par de artículos bastante extensos al contenido del derecho a la educación desde la perspectiva del interés superior del menor. Lo que se aprendió con la Declaración Universal de 1948 y con todos los instrumentos internacionales que vinieron después es que el Estado, los poderes públicos, tienen que respetar ese contenido esencial, ¿no?, de los derechos humanos y desde la premisa de querer garantizar y de proteger a los ciudadanos, no pueden inmiscuirse en elementos de libertad, ¿no? El contenido de los derechos y de las libertades no es una cuestión de mayorías, ¿no? Por eso decía al principio que la libertad de enseñanza está en una encrucijada y no podemos asistir a que el Tribunal Constitucional en espacio de 5 años, porque cambian los equilibrios dentro del tribunal, dice una cosa y la contraria, porque al final los derechos de los ciudadanos, sobre todo de las minorías, de la parte más débil, pues quedan al albur de las mayorías o de los equilibrios de las fuerzas parlamentarias. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, yo desde luego como constitucionalista, que la politización del Tribunal Constitucional y la dependencia de mayorías políticas o parlamentarias es una tragedia. Es decir, es la negación de lo que tiene que ser el Tribunal Constitucional, que, como sabemos perfectamente, tiene que transformar la confrontación política en elementos jurídicos, de racionalidad jurídica, ¿no? Y el que vivamos esta situación en la cual las decisiones dependen del grupo, ¿no?, en cada situación, pues eso genera, yo creo que primero una debilidad del Estado de Derecho muy importante. Yo creo que, por ejemplo, en la construcción del Estado alemán, que después de la Segunda Guerra Mundial es absolutamente esencial el papel que juega el Tribunal Constitucional alemán. En el momento en el que ese Tribunal Constitucional alemán
pierde esa autoridad por encima de los partidos y, por ejemplo, tenía unas limitaciones muy claras respecto a las personas que podían entrar en el Tribunal Constitucional, que yo creo que debe de estar allí, porque si no... Pero lo vemos en muchos países, en Estados Unidos más todavía, ¿no? Gran parte de la polarización social y política que tenemos es porque no hay instituciones de autoridad y el Tribunal Constitucional debería de haber sido eso y ser eso. Y en un primer momento lo fue muy poco. Recordemos que el propio García Pelayo se marchó, el primer presidente, con una gran decepción, el que había sido tan defensor, precisamente pues además formación muy alemana y muy constitucionalista de todos esos clásicos, empezando por Kelsen y todos los demás, ¿no? de lo que significa el Tribunal Constitucional como elemento racionalizador, ¿verdad?, de la confrontación política. Pero bueno, estoy echando aquí un discursito. ¿Qué querías, Adoración, quizás sobre este tema? Vuelvo otra vez, ¿no?, a cosas que ya he dicho en mi intervención con anterioridad. El ejemplo, ¿no?, de Holanda. Holanda financia la escuela privada. Holanda es un modelo neoliberal. Entonces, es importante ver cuál es el marco, es decir, cuál es el modelo de organización jurídico-política que tenemos. En nuestra Constitución es un modelo de Estado social, no es un modelo neoliberal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que el Estado, como he dicho antes, interviene con esa misión que es de garantía de esa libertad en la igualdad. Y eso no lo puede dejar a las fuerzas del mercado, porque si lo deja a las fuerzas del mercado, se resienten las minorías, se resienten los más vulnerables. De ahí que, desde esta perspectiva y desde este planteamiento del modelo de Estado, la escuela pública sea un pilar fundamental. Insisto, eso no quiere decir que para garantizar el pluralismo y los derechos fundamentales que hay en juego, que actúan en el artículo, que están en el artículo 27 de la Constitución, no deba subvencionar a la escuela privada. Debe hacerlo, porque si no, no habría pluralismo. Se resentiría el pluralismo democrático y se resentiría ese derecho a elegir el centro o la educación o el modelo, digamos, educativo, pedagógico que quiero, ¿no?, o que me gustaría seguir. Por lo tanto, la financiación debe estar y no debe dejar de estar en nuestro sistema. Pero eso, vuelvo a repetir, no quiere decir que haya un derecho subjetivo de cada uno a decir, bueno, yo también quiero lo mío, ¿no? Quiero mi modelo. Porque si eso es así, entonces hemos terminado con la escuela pública. Por tanto, el equilibrio está ahí. Escuela pública que garantiza en mayor medida que la privada, y eso también lo sabemos, aunque sea concertada, porque la privada concertada cobra cuotas. Y entonces quien asista a la concertada sabe que tiene que pagar una cuota. Y a veces sin autorización de la Consejería de Educación de la autonomía correspondiente. Pero son hechos que están arraigados, que Inspección Educativa no entra y que se sabe que es así como se funciona. Entonces, claro, quien es vulnerable se encuentra con una gran dificultad, incluso en la escuela privada concertada. Necesita una escuela pública absolutamente gratuita. Entonces, esos equilibrios que creo que son importantes, y no quiero seguir insistiendo porque soy partidaria de que exista la subvención de la escuela privada, de los distintos modelos educativos, soy partidaria de que eso sea así como garantía del pluralismo. Pero insisto que los recursos son limitados, los recursos financieros, y que estamos en un modelo de Estado social con unos valores determinados. Y eso es lo que determina que la escuela pública deba tener un peso importante. Siempre que, naturalmente, eso no signifique arrasar con la escuela privada, que eso no estaría permitido desde el cumplimiento de una Constitución que se consensuó en el 78 y creo que hoy no hay tampoco ninguna duda, creo, ¿no? En general, no oigo, digamos, voces que sostengan que hay que eliminar la escuela privada concertada, ¿no? No lo creo, vamos, o al menos yo no estoy en esa dirección. Ignacio, desde el punto de vista de la financiación con la experiencia que tú tienes y la perspectiva, digamos,
¿Cómo ha funcionado? O sea, ¿cuál sería, tú crees, el modelo ideal de financiación? Porque puede ser, por un lado, por la vía directa, como ha sido hasta ahora, las concertadas. Podría haber una mayor prevalencia de becas o incluso el sistema de voucher. ¿Cómo ha funcionado, por ejemplo, el sistema de voucher en otros países? Yo creo que no hay un sistema perfecto de financiación en el sentido que cada estado pues tiene su propia historia y adapta la libertad de enseñanza de las fórmulas para que los padres puedan escoger a la idiosincrasia de sus países, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos está habiendo una explosión de distintas iniciativas para financiar con fórmulas que no se habían visto hasta ahora, incluso, como estas cuentas de ahorros, bueno, fórmulas un poco curiosas a la par que nuevas, pero... y luego el tema del voucher es verdad que es en general, con la excepción del sistema americano, pues está yendo un poco en retroceso, ¿no? Yo pienso ahora mismo la experiencia en Chile mismo, ¿no? El tema, ¿por qué? Yo creo que la problemática del voucher, el problema es que el derecho a la educación, como el derecho a la sanidad, es un derecho que puede repercutir en distintas cantidades que el Estado tiene que invertir hacia la persona. No es igual que la sanidad, no es lo mismo una persona completamente sana que una persona completamente con un cáncer terminal. Del mismo modo que en educación pues hay niños con necesidades especiales y a lo mejor hay niños que forman parte de una minoría cultural que también tienen derecho a tener unas respuestas acorde a la cosmovisión de su comunidad, de saber quiénes son, para luego, en este diálogo entre todos, pues poder tener un rostro y poder hablar de tú a los otros, porque si no sé quién soy, también se me come la hegemonía cultural. Yo creo que el modelo de las concertadas ha dado cierta respuesta en el sentido que permite a la comunidad regruparse a través de la estructura de un colegio, tiene sus limitaciones, sobre todo en un proceso de creciente pluralismo, y sobre todo tiene un problema en el sentido de que a día de hoy el problema de la escuela concertada es que no permite a las distintas comunidades, sobre todo aquellas que no tienen suficientes recursos, a crear escuelas. Yo pienso el modelo, por ejemplo, holandés, una cosa que permite es, si hay una comunidad que puede acreditar que va a juntar un grupo de personas para crear una escuela, recibe la financiación. No puede recibir financiación, por ejemplo, una escuela con fines de lucro o alguien que vaya a repartir dividendos, que esto es el único país que hace esto en toda Europa es Suecia, por ejemplo. Pero yo creo que el tema de la libertad va muy ligado a una cosa que hemos estado comentando antes, y esto puede servir como inspiración a pensar la relación entre padres e hijos y el apoyo del Estado, ¿no? El niño no es propiedad del Estado, el niño no es propiedad del niño, pero es verdad que el niño es un ser social, ¿no? Y yo creo que forma parte como ser social de una familia, y nuestro rostro nos lo define nuestra comunidad y nuestra familia. Y es en relación de nuestro conocimiento de nuestro rostro que luego podemos participar en el diálogo intercultural. El diálogo intercultural no es meter a gente diversa en una sala y que surja la magia, sino sabiendo quién soy y con un amor a lo que tengo, tener la capacidad de negociar qué me gusta de lo mío, qué rechazo de lo mío en relación que veo en el otro. Y yo creo que el modelo que piensa esto alrededor de la estructura de la escuela, más que de la familia, aunque la familia también muestra mucho el pluralismo de la sociedad, ¿no?, es más susceptible de responder a esta realidad pluralista de nuestras sociedades, ¿no? Que a lo mejor la familia es algo mucho más monolítico, a pesar de que vemos familias donde uno es creyente, el otro no es creyente, uno es liberal, el otro es conservador, etc. Lo que es interesante para mí es que en Europa mismo hay un mosaico de formas distintas de financiación, ¿no? Desde la escuela paritaria italiana, a l'école sous contrat francés, al modelo súper garantista holandés. Incluso Eslovenia también tiene un sistema que la Constitución misma dice que si no se financian las escuelas no gubernamentales no se puede garantizar la libertad de enseñanza. Y yo creo que cada Estado tiene que pensar, si esto es una libertad, ¿cómo lo garantizamos? Con independencia, con dos temas, ¿no? Con independencia de o sea, a la vez que controlamos las externalidades y vemos cuál es el contenido mínimo en una democracia, en cada una según sus características, que los alumnos tienen que aprender y saber respetar. Y desde allí, pues, construir el resto del sistema. Está muy bien. Esto de la identidad del rostro, los defensores de las icastolas en el País Vasco estarían encantados. Y mucho. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir acabando con una pregunta que se había formulado por parte de la audiencia,
que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Evidentemente, el cambio de leyes educativas no fortalece la idea de la libertad de enseñanza, de un derecho a la educación, incluso de un conocimiento, digamos, de lo que todo esto implica. Vemos también lo dificilísimo que es tener un pacto de Estado, un consenso, a pesar de que la retórica sobre el pacto de Estado en educación, ¿verdad?, está en todos los gobiernos, pero sin embargo no se consigue. Y en realidad vemos que es un tema de equilibrios, es decir, al final, siendo muy complejo, pero es cierto que se puede llegar a una situación, es decir, en donde puedas tener por lo menos un mínimo consensuado, y le vendría muy bien a este país, ¿verdad? No sé, para acabar, si queréis comentar algo sobre este tema de la necesidad de pactos de Estado, de las dificultades del consenso en materia educativa y qué se podría hacer para promoverlo. Una pregunta muy difícil, sí, muy difícil de contestar, y en un momento como el que vivimos, todavía peor. Porque probablemente, si miramos hacia atrás, había momentos en los que parecía, ¿no?, que podía llegarse en algún momento, creo, es decir, se radica justo antes del momento, si no estoy mal informada, el momento previo a después la inmediata publicación de la LOMCE, hubo un momento en el que parecía que se iba a poder llegar a un pacto de Estado. Pero bueno, las mayorías absolutas hacen que los pactos de Estado ya se olvidan inmediatamente, porque como tenemos mayoría absoluta, vamos hasta el fondo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es la gran dificultad. Pero yo creo que en esta materia debería llegarse a un pacto de Estado. Es importantísimo que se llegue, sobre todo porque hay temas que deben dialogarse, ¿no? Y temas en los que he apuntado, ¿no? El que se llegue a un consenso en el que las dos partes que tengan que consensuar o dialogar, o las 3 o 4, ¿no?, las que sean, ¿no?, pues vean la realidad que tenemos, cómo ha cambiado este país, ha cambiado mucho desde que empezó la democracia hasta hoy, ha cambiado mucho y seguirá cambiando, y que sobre esa base se empiecen a articular aquellos elementos que podamos consensuar hasta tal punto que dejemos de que cada vez que cambiemos el partido u otro en el gobierno, tengamos una nueva ley de educación. Yo, desde mi perspectiva, creo que habría muchos puntos que podría consensuar con otra persona. Claro, depende de quién te ponga al otro lado. Si es muy radical, no hay forma, ¿no?, de consensuar. Y entonces, pues bueno, creo que, no sé qué decir, soy partidaria, desde luego, de ese pacto de Estado, soy muy partidaria del diálogo, creo que hay muchas personas con las que se puede dialogar, incluso desde posiciones muy diferentes, y eso, desde mi punto de vista, sería tremendamente aconsejable y bueno para toda la ciudadanía. Miguel, tú cierras. Totalmente de acuerdo en la necesidad de que haya un pacto de Estado en materia de educación. La sociedad ha cambiado y evolucionado mucho, y la escuela en España y la educación tienen unos retos que se deben abordar sumando fuerzas, ¿no?, todos los grupos políticos. Pensemos en el reto del descenso en la natalidad y el descenso del número, ¿no?, de escolares. Pensemos en el reto de las nuevas tecnologías y de la formación en competencias, que exige una formación del profesorado y un cambio en las metodologías docentes radical, y eso se debe de abordar. Pensemos en los desequilibrios territoriales en nuestro Estado, con la famosa España vaciada y la concentración de la población en determinadas áreas. Pensemos en el reto de la diversidad religiosa, de la diversidad cultural, y de todos estos retos apenas se habla, y se va a un discurso muy polarizado, y se quiere aprovechar la coyuntura quizá para ahondar en los polos opuestos del modelo. Como decía al principio de mi intervención, en lugar de ese
ese consenso que se logró, ese núcleo de puntos en común, que hubo un momento en los años 90, principios del siglo actual, que el modelo estaba estable. Creo que ahora hemos ahondado en la polarización, que estamos más lejos que nunca, y quien más va a sufrir las consecuencias de esto son las minorías, el eslabón más débil, ¿no? Y no me parece, ¿no?, que la forma de afrontar los retos en la escuela sea con un intervencionismo estatal que acabe con las manifestaciones de la libertad de enseñanza, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que recuperar las bases constitucionales, la doctrina de aquel primer Tribunal Constitucional de 1980, que seguía muy de cerca las enseñanzas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y entender que la garantía de las libertades públicas que forman parte de la libertad de enseñanza es algo prioritario. Pues si os parece, cerramos aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado siguiendo y nos seguirán, los que han participado en este debate. Yo creo que hemos tenido un diálogo muy abierto, donde han surgido pues todos los puntos de vista, los diferentes argumentos, y también, como vemos, pues la posibilidad, sin ninguna duda, sobre la base de ese diálogo, de tener también puntos de consenso, y sería absolutamente necesario para el bienestar de nuestra sociedad y de todos los y sobre todo los niños, que son los que van a sufrir de una manera. Los primeros. Pues hemos acabado puntualísimos a la hora prevista. Gracias a todos y hasta el próximo seminario que desarrollaremos.